Hola, comenzamos en este vídeo a ver las características fundamentales del Compact Disc. El Compact Disc se empezó a desarrollar a través de los trabajos de Philips en el año 69 en temas de almacenamiento óptico con el Laserdisc. El Laserdisc era un disco analógico para almacenar vídeo, pero gracias a estos trabajos Philips adquirió el conocimiento necesario para trasladarlo a la lectura digital de datos. Durante los años 70 perfeccionó las tecnologías de almacenamiento óptico junto con otras empresas que también estaban trabajando en ello, como Sony, y en el año 78 Philips y Sony deciden ponerse de acuerdo para desarrollar lo que serían las características iniciales de un disco para almacenar sonido digital. En concreto, se pusieron de acuerdo en lo que sería el formato de la señal y los métodos de corrección de errores. Hay que decir que Philips era una empresa con mucha experiencia en temas de corrección de errores que resultaron fundamentales para el desarrollo del CD como un producto de consumo. En el año 79 llegan a acuerdo final y en el 80 presentan el estándar. Es lo que se conoce como el libro rojo, el Red Book, donde se define el estándar del Compact Disc con todas sus funciones, características, métodos de corrección de errores, lectura, etcétera, etcétera. Este Red Book es adoptado por 25 fabricantes, lo que hace que el Compact Disc se convierta en un producto muy exitoso, apoyado por toda la industria y con muchas perspectivas de triunfar desde el principio, como así fue, ¿no? Finalmente, en el año 82, en octubre, se lanza el primer lector de Compact Disc en el mercado europeo y posteriormente se lanza en el mercado de Estados Unidos, ¿no? Bien, una cuestión interesante histórica es por qué el CD cabe en 74 minutos. Las cintas cassette, que era uno de los soportes muy utilizados previos al Compact Disc, solían ser de múltiplos de una hora o fracciones de una hora, 60 minutos, 90, 120, ¿no? Sin embargo, el CD sale con 74 minutos. Bien, según está documentado, de los prototipos que estaban trabajando Sony y Philips, tenían entre 10 y 11 centímetros, según la compañía, y finalmente uno de los prototipos que propusieron cabían 60 minutos justo, por analogía con la cinta cassette. Sin embargo, varios directivos de la compañía, algunos de los directores de música clásica que trabajaban para Philips, se quejaron o dijeron a la compañía que no podía caber una de las piezas musicales más importantes, como es la Novena Sinfonía de Beethoven, y a la vez una de las piezas más largas, ¿no? La Novena Sinfonía de Beethoven, cuando se reproducía desde vinilo, desde discos de vinilo, pues necesitaba 2 vinilos y había que girar la cara varias veces, ¿no? Entonces, se propuso que el CD extendiera su capacidad un poco más allá de la sinfonía, que solía durar entre 70 y 72 minutos, depende de interpretaciones. Se amplió el tamaño a 12 centímetros de los prototipos iniciales y por esa progresión el espacio que cupo fueron 74 minutos, que fue la longitud o la capacidad con la que se lanzó el CD. Posteriormente, apurando los márgenes de seguridad de separación entre pistas, etcétera, etcétera, se amplió el tamaño a 80 minutos, que es como podemos encontrar hoy la mayoría de CDs grabables que se venden en el mercado, ¿no? Pues bien, esto es un poco la historia de la capacidad del Compact Disc, ¿no? Vamos a ver un poco qué parámetros mecánicos tiene un Compact Disc. Un Compact Disc tiene un espesor de 1,2 milímetros y un diámetro de 12 centímetros. ¿De acuerdo? Sin embargo, de ese radio de 6 centímetros, desde el centro hasta la orilla, solamente 35 milímetros y medio son útiles, es decir, desde este punto hasta este, con lo cual hay un margen de seguridad aquí y otro margen de seguridad al final. Luego, no toda la superficie del CD es grabable, como nos podíamos imaginar, ¿no? El orificio por ejemplo, tiene 15 milímetros y lo que es más importante, la distancia entre las pistas. La pista es una pista espiral que parte del centro y va recorriendo todo el CD hacia afuera. O sea que un CD se lee siempre desde dentro hacia afuera, al contrario, por ejemplo, que un disco de vinilo. La separación entre las pistas es la distancia que hay entre cada uno de los giros de la espiral, y lo vemos aquí. Esta es la distancia entre una pista, esto sería una pista longitudinal, y esta otra pista. Pues bien, esta distancia es 1,6 micras.
El ancho de un pit es 0,6 micras, es decir, estos pequeños agujeritos que vemos aquí, que luego explicaremos, tienen un ancho de 0,6 micras. Por lo tanto, la separación que hay entre este pit y el de la pista siguiente es de 1 micra. Esa es la zona que tenemos de separación. El CD, al contrario, por ejemplo, que un vinilo, se lee a velocidad lineal constante. Es decir, el CD no gira a la misma velocidad cuando está leyendo las primeras canciones que cuando está leyendo las últimas. Esto es bastante interesante de cara a la grabación digital, puesto que así aseguramos que el ancho o la longitud de cada uno de los bits es la misma. Si mantuviéramos la velocidad de rotación constante, como en un LP, cuando llegáramos a las pistas de más hacia afuera, se leerían los pitch más rápido o habría que hacer los pitch más largos. Para evitar eso, el motor del CD cambia su velocidad angular cuando está al principio o cuando está al final. Luego su velocidad lineal es constante de 1,2 metros por segundo, lo que implica que en el exterior gira solamente a 200 revoluciones por minuto, mientras que en el interior, cuando está leyendo por el interior, gira a 500 revoluciones por minuto, gira un poco más rápido. De todo esto se encargan los servomotores que tiene el CD para la lectura. El CD emplea un láser en el campo infrarrojo, es decir, el láser del CD no se ve porque su frecuencia se encuentra por debajo del color rojo, es infrarrojo, 790 nanómetros. Y el láser que se utiliza para producir esta luz infrarroja es un láser que se compone de estos tres elementos de la tabla periódica: aluminio, galio y arsénico. El láser spot, es decir, la marca que aparece en la superficie del CD, tiene 1 micra, la vemos aquí. Esta micra es la que va leyendo toda la superficie del CD de un lado hacia otro. Bien, el CD se compone de capas. La capa más importante es la capa de plástico, que ocupa prácticamente todo el CD y es una capa de policarbonato. Esta capa tiene prácticamente los 1,2 milímetros de espesor del CD. Encima de esta capa está la capa reflectora de aluminio, que es donde se graban los pits que hemos visto en la imagen anterior. Estos pits son los que contienen la información binaria de ceros y unos. Posteriormente a esta capa de aluminio se le añade una capa de laca protectora para que este aluminio no entre en contacto con el exterior. Es una capa de laca dura, un material duro, que hace que, aunque intentemos golpearlo o rayarlo por aquí, no se estropee esta capa de aluminio. Y finalmente, pues hay una etiqueta serigrafiada pues, con el título del LP, de la obra que haya grabado en el CD, ¿no? La serigrafía con las imágenes, etcétera, etcétera. Como vemos, la parte más importante, o la que ocupa casi todo el grosor, es el policarbonato y en parte la capa reflectora de aluminio. Lo demás es protección y colores. El CD se lee por abajo, desde el láser, atravesando toda la capa de policarbonato y reflejándose en la capa reflectora para leer esos pits que hemos visto en la imagen anterior. ¿Qué tasa de datos tiene un compact disc? Pues bien, un compact disc muestra el sonido a 44.100 Hz y a 16 bits. Almacena dos canales, izquierdo y derecho, por lo tanto la tasa binaria es el producto de la frecuencia de muestreo por el número de bits por los dos canales y da una tasa binaria de 1.411.200 bits por segundo. Esto es lo que se está leyendo en cada segundo de la superficie del CD. Sin embargo, el CD tiene una serie de datos adicionales, de códigos. Códigos de corrección de errores, códigos de sincronización del láser y códigos de modulación del láser. Estos códigos son imprescindibles para poder leer esos pits con una seguridad de que no nos equivocamos. Lo importante en una grabación digital es que no haya errores digitales, no confundamos ceros por unos. Pues bien, todos estos datos adicionales, esta redundancia, que veremos en un vídeo posterior cómo funciona, producen al final que la tasa que se graba en realidad en la superficie del CD es aproximadamente el triple de esta. Son más de 4 megabits por segundo de información que hay grabada en la superficie, que luego se convierte en esta información ya supuestamente libre de errores. Para finalizar, unos datos curiosos. Por ejemplo, si contamos todas las pistas de la espiral de un CD, nos aparecen más de 22.000.
Hay más de 2 millones de pits, de agujeritos en la superficie del CD, y en el radio de 1 milímetro, si cogemos un radio de 1 milímetro, hay 600 pistas, para que veamos un poco la concentración que hay en un CD. Y esta espiral, si la estiráramos, ocuparía 5,6 kilómetros. Es todo lo que lee el láser de un CD desde principio a fin. Aquí vemos también pues, que los bits brutos en realidad son mucho mayores, pero los que caben en un CD de música son 783 millones de bytes. Estos son los que caben en un CD audio, en un CD de música. Si fuera un CD ROM, aún se añaden más códigos de corrección de errores y caben menos bytes en un CD-ROM por la corrección adicional. Pero en uno de música caben exactamente estos que corresponden a 74 minutos a la velocidad binaria que hemos comentado. Bien, con esto terminamos este primer vídeo dedicado al CD y continuaremos en uno posterior. Muchas gracias.